¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos vamos a Buenas tardes. presentar. Abajo mío, en un cuadradito, está la profesora Tamara Ramírez, que compartimos la cátedra. Yo soy el profesor Claudio. Tamara, Así ahí es. está. Bueno, eh, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Somos Hola, poquitos, pero bueno, recuerden que esto va a quedar grabado, hola, así buenas que tardes. para los que no están presentes, lo podrán visualizar después, luego en el campus. Hoy compartimos dos comisiones, ¿sí? Como dijo el profesor Claudio Delgado, eh, somos compañeros en la misma cátedra. Él también da bioética en otra comisión. Así que bueno, hoy vamos a compartir eh, esta clase. ¿Sí? Vamos a dar lo que es todo el marco teórico y todo lo que es responsabilidad profesional. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso también. Y vamos a poner en claro los temas del parcial. ¿Sí? Aunque la semana pasada estuvimos hablando de los temas que íbamos a tomar en el parcial, que iban a estar incluidos, No, que no me están hoy viendo, vamos a no hacer soy yo. hincapié en lo que nosotros queremos que a ustedes les quede claro para el parcial. Bueno, hay las dos comisiones, Claudio. Sí, yo los convoqué a todos por mensaje a mi comisión. Muy bien. La idea es optimar el máximo los Zoom, por eso los compartimos y ustedes puedan interrelacionar, conocernos, preguntar y establecer pautas claras de trabajo, cómo va a ser el parcial, las preguntas que tengan, cómo van, cómo se sienten y tener una aproximación con ustedes paulatina, que no es en este contexto de pandemia que nos tiene a todos en esta modalidad, que no es lo que habitualmente hacemos, estamos aprendiendo, tanto ustedes como nosotros. Pero la idea es, como lo dije en la clase anterior, es que esto sea lo más ida y vuelta y pedagógico posible y que pregunten y vuelvan a preguntar y participemos. Nosotros ahora con la profesora vamos a ver la legislación y el marco regulatorio de enfermería. Vamos a compartir un PowerPoint y que ya está en el campus y lo vamos a socializar y explicar para que ustedes tengan una preparación para cuando ya estén siendo enfermeros, sepan éticamente y desde el lado de la bioética las competencias que tenemos como profesionales de la enfermería, porque les reitero, son y van a ser profesionales de enfermería. Entonces, tenemos que tener los conocimientos para no cometer errores, para ejercer bien nuestra profesión, para atender a los pacientes con propiedad. Se plantean nuevos desafíos con el contexto de COVID. ¿Cómo acompañar, por ejemplo, un planteo que se está haciendo y que podemos hacer como profesionales de la salud? Después también viene el tema de muerte digna en la unidad 3. ¿Cómo acompañamos a la persona que muere en el contexto de COVID? ¿Qué hacemos con profesionales? ¿Podemos hacer que esa muerte sea más digna, mejor acompañada desde nuestra profesión? ¿Está bien que una persona muera en la absoluta soledad? ¿Es ético? ¿Lo tenemos que dejar morir solo? Todo eso son los desafíos que tenemos como profesionales de la salud. Ahora Esto vamos a es un tema, compartir. Claudio, nosotros estuvimos hablando un poquito en foro con respecto a un hizo en Infobae sobre el acompañamiento de los pacientes en sus últimas horas de vida que fallecen por COVID. Y la verdad que hemos tenido así como eh, una buena participación y todos estamos de acuerdo, ¿no? La mayoría, pues, casi en su totalidad, opinan que sí está el rol tanto del enfermero que acompaña y de la familia que acompaña a esta persona que está padeciendo COVID.
y que está agravando cada día su salud, ¿sí? Entonces, tuvimos un lindo debate donde pudimos llegar a la conclusión de que el paciente necesita del aporte de enfermería y de todo el equipo interdisciplinario. Más o No, menos eso fue una conclusión que se llevó del foro. sí, desde luego. Y ahora con la explosión de la pandemia, lamentablemente se va a llegar, esperemos que no, pero es probable que se llegue a definir para quién va a tener acceso a una RM o un respirador. Esperemos que no. Todo Esa eso RM, esa RM. nos plantea asistencia mecánica, respiratoria, todo eso nos plantea desafíos éticos y desafíos profesionales, ¿no? También, ¿quién Es lo cuida que a se los que plantea, cuiden? lo que se planteaban en otros países. Acá Claro. es como que el sistema de salud se fue preparando para no tener que llegar a tomar esas decisiones. Pero como vamos viendo que avanza, ¿no? El COVID en nuestra población y la poca responsabilidad social que hay, está haciendo que también no tanto el sistema de salud con su aparatología, con su complejidad, sino el personal que está atendiendo a esas personas que tienen COVID. O sea, el personal está agotado, está enfermo y ha fallecido por COVID. Entonces, y en este contexto también está pasando una situación difícil al reconocimiento a la profesión, al descanso, a los derechos que tiene el enfermero. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos. Entonces, este es un momento donde hay que hacer valer los derechos, porque nuestra vida también es tan importante como la del paciente. Entonces, si nosotros estamos bien, podemos atender bien a un paciente. Nosotros estamos mal y no podemos brindar al máximo nuestros conocimientos, realizar nuestras intervenciones. Todo esto requiere de un respaldo legal y también ético, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, la otra persona también se tiene que poner en el lugar del personal de la salud, ¿sí? Puesta en la convivencia, en la comunidad, muchas veces ponernos de acuerdo, porque tenemos intereses diferentes, y por suerte es así también, somos todos diferentes, pero no tenemos que olvidar nosotros cuál es nuestro rol y el respaldo que tenemos. Entonces, si vamos a trabajar, también es con derechos y obligaciones. Y bueno, la clase de hoy un poco vamos a relacionarlo con las leyes, con este marco legal. Yo les voy a compartir pantalla, a ver, me dicen ustedes si se ve. Ahora pues, empezamos con el PowerPoint. Ahí está. Más hacia abajo. Ese es el de responsabilidad profesional, Sí. no es Sí, el sí, de sí. enfermería. Ya porque la tengo El marco a los dos, regulatorio. las tengo a las dos. A ver. Ahí está, ese es el que queremos ver. Perfecto. ¿Se ve, alumno? ¿Se ve? Bueno, bárbaro, gracias. Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, empezás y yo te... como quieras. Bueno. Si querés arrancar vos, Claudio, Bueno, en yo realidad sigo con la responsabilidad. enfermería históricamente dependió de la ley 17.132, que nos tenía como colaboradores y auxiliares de las ciencias del arte y de curar. Esta ley es del año 1967. Entonces, el ejercicio del arte de curar, la medicina y actividades de la colaboración de los médicos y odontólogos. Era una dependencia absoluta
en el vínculo de dependencia del el poder y la potestad médica. Tenía que asistir, colaborar y rehabilitar a las personas enfermas. No había, en esa etapa, que esta ley es del año 1967, no había todavía una responsabilidad profesional, porque sí, había algún error o pasaba algo, la responsabilidad era de el médico que estaba a cargo de nosotros. Éramos meros auxiliares de las ciencias médicas. Con el tiempo, el avance de la tecnología, de la capacitación, fueron cambiando las cosas. Entonces, no había una normativa, no había una ley, no éramos considerados profesionales, éramos asistentes y auxiliares de la profesión médica. También esto tiene que ver el modelo médico hegemónico. El modelo médico hegemónico que nosotros lo hemos resaltar. Ya lo vieron en Introducción a la Salud Comunitaria. Exacto. ¿No? Sí, ¿Recuerdan? Sí, profe, sí, nos acordamos. Sí, profe. Bueno, y también en el video presentación de La Dama y la Muerte, podemos también ver al modelo médico hegemónico. Lo podemos ver cuando ustedes ven el video, la actitud del médico y la actitud del equipo de salud, de las enfermeras. ¿Qué actitud tenía? Si respetaba la autonomía y la voluntad, si da el modelo de el Dios médico, desde el saber, desde su conocimiento superior y de esa palabra inobjetable, incuestionable del sí, doctor. Era así, no se cuestiona y no se dice nada. Las características, como bien dijo Tamara, del modelo médico hegemónico, es la relación paciente-médico asimétrica. El paciente abajo, el médico arriba, el médico dice, el paciente acata, obedece. No solamente el paciente, también el personal acata, obedece y no cuestiona. Se trabaja desde ese poder médico y sin participación y trabajo interdisciplinario del equipo de salud. Como ven, la medicalización de todos los problemas, o sea que todo tenía que ser una solución médica con prescripción y demás, y tenemos la concepción de máquina del ser humano. No sé si ustedes vieron las películas Tiempos Modernos de Chaplin. En cuanto al ser humano, era una máquina de producción, pero aparte no se lo estudia al ser humano con su historia social como una persona. Se la estudia... ¿Recuerdan? Una pregunta. A ver, sí, Claudia, no. a ver si están atentos. ¿A qué se refería en el modelo médico hegemónico? Lo que era esto de atender al paciente, ¿en qué forma? ¿Era integral? Atendían no, solo por especificidades. En partes segmentadas. Exacto. Muy bien. Eso sí sería un ejemplo, ¿no? Si tenía un problema de salud, no sé, hepático, bueno, resolvían el tema hepático, pero no sabían si la persona había no tenido buscaba un problema la causa, social. Sí. No buscaba la causa. Claro. No, buscaba la causa que lo generaba. Más allá de buscar la causa, sino ver en su contexto al paciente, a esa persona, incluyendo a la familia, a su entorno laboral, su individualidad. Su estado de vida, su estado económico, claro, dónde vive, cómo se relaciona, todas esas cosas, claro, que hacen que la enfermedad pueda ser, que la causó algo por el lugar donde vive, por cómo se alimenta. Por ejemplo, no sé, un caso, por ejemplo, de cirrosis. Tiene que ver con adicciones, una cirrosis a consecuencia, sí, porque la cirrosis puede ser por una intoxicación medicamentosa, en esto de las incumbencias de enfermería, puede ser que tenga una cirrosis por una intoxicación medicamentosa, pero en las adicciones, en el alcoholismo, la cirrosis, entonces va a haber en ese momento
sí, esto del modelo médico hegemónico con el tiempo se fue rompiendo, ¿no? Por buena, porque, por suerte, ¿no? Porque si no, perderíamos esto de la autonomía y los derechos también del paciente. Pero por eso, en ese momento, la concepción esta mecanicista veía al paciente por partes. Entonces, que incluso hasta hoy en día cuesta que se rompa esa estructura. Por eso nosotros, como enfermeros, nos fortalecemos para tener la autonomía. Eso es lo que hablamos la semana pasada, de la seguridad y la inseguridad. Uno está seguro que está haciendo sus intervenciones de la mejor manera, y por más que venga el médico y te diga, eso lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer, ¿le importan las consecuencias? No, uno tiene la autonomía de rechazarlo y decir no, y negarse. Y bueno, Sí, pero es supongamos que nos romper esa dice, estructura. venga, aplíquele un potasio endovenoso a la paciente sin diluir. ¿Qué hacemos? Sabemos que es una medicación ¿No? que, claro, Solís me pone, no, muy bien, Solís. Ahí en el chat me responde Solís. Tenemos que evaluar primero al paciente antes de aplicarle. No, inclusive se puede cuestionar la orden, piénsenlo, Claro. claro. Sí, sí. porque por ahí también se equivocan. O sea que Sí. Muchas veces nosotros, uno pensamos que, por ejemplo, no sé, una receta está escrita está, eh, por el A médico. la Y mañana. resulta que el Claro. médico es el sello y la firma quizás de otra persona. O sea, el sello del médico con la firma de otra persona, y uno aplica la medicación, y así todo, después uno tendrá forma de responder, porque si uno ve la receta y coinciden todos los datos, bueno, después tenemos nuestra defensa, pero así todos también se equivocan, y uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿por qué vía era la administración? Eh, el paciente, ¿sí? De los 5 correctos. Bueno, así hay muchos ejemplos para poder dejar en claro lo que es el modelo médico hegemónico, pero cuesta con el tiempo que, a través del tiempo, esto de la estructura, es tan fuerte el poder que tiene el médico, porque cura, ¿sí? Porque sana, porque salva una vida. Entonces, como decía Claudio, es casi tan la dimensión como si fuera Dios para algunos y para otros, capaz que no. Pero Pero muchas veces uno como enfermero, como futuro enfermero, ¿no? sí, Por lo que sí, yo sí, sí, veo, está bien que es posición. puede llegar a conocer mucho más al paciente que un médico. Porque un médico, por ahí me puedo equivocar, no es mi opinión, ¿eh? Porque un médico viene a la mañana, por ejemplo, lo ve, pregunta a la enfermera cómo está el paciente, y la enfermera sabe, o el enfermero sabe, el paciente tiene esto, esto, esto y esto. Pero el médico sabe por lo que le decimos nosotros. Nada. ¿Puede ser o A no? veces sí, también, sí. y ahí también uno tiene que saber qué información brinda, ¿sí? Exacto. Porque nuestra información puede estar a favor o en contra del paciente. Si Uh-huh. uno brinda, no digo de más, pero uno tiene que tener un límite de esa información, porque también no le deja el lugar al médico a que intervenga con ese paciente. Entonces, quizás para algunos es mucho más cómodo encontrar todas esas respuestas en el enfermero que le pregunta todo porque está 14 horas al lado del paciente, sabe todo el contexto social, familiar de esa persona. Entonces, sabe si hizo el laboratorio, si se hizo una placa, si vino un familiar, si se alimentó, si durmió bien, todo sabe. Entonces, uno tiene que saber cuál es su límite para que también intervenga el profesional médico. Entonces, y también a veces uno dice, sí, un ejemplo, ¿no? Se supone que uno no lo va a decir, pero si si el rol del enfermero, ¿viste? Interviene negativamente y nos dice, bueno, el paciente no quiso comer, rechazó la comida, no se quiere bañar, bueno, cuestiones que van haciendo que el médico quizás tome otra conducta, ¿sí? Claro. Entonces, es una conducta subjetiva y no va a la conducta objetiva directamente de intervenir en ese paciente.
Entonces uno tiene que saber cuál es el alcance, porque uno tiene poder en esa información. Entonces, saber hablar hasta dónde uno tiene que hablar, hasta dónde uno tiene el alcance como profesional. Porque a veces puede jugar en contra de eso. Y a veces pasa mucho cuando, por ejemplo, o sea, a ustedes no les ha pasado ir a una guardia y que todo dependa del enfermero que recepciona a ese paciente. ¿Sí? Por ahí podemos, no sé, quizás nos ha pasado de que si hay una buena recepción, está todo bien, pasa a la atención médica. Y a veces no hay una buena recepción y ya el médico está condicionado al inconveniente o la crisis o el confrontamiento que hubo previamente. Entonces, ahí es donde uno tiene que observar y ser prudente con la información que uno da, ¿sí? Después vamos a hablar también de la imprudencia, ¿sí? Pero bueno, este era un poquito para recordar de lo que es el modelo médico hegemónico, del que no debemos ser partícipes, ¿sí? Porque nosotros nos logró a través del tiempo mucho lograr esta autonomía y que debería permanecer por todos los tiempos. Bueno, Claudio, te dejo. Yo quería interactuar con los alumnos. Acá la observación de Néstor Palma es correcta, el tiempo que transcurre el enfermero totalmente es mucho más y sabe más y tiene más presencia, sea en asistencia en la hospitalaria o en atención primaria de la salud, porque conoce al barrio, conoce a los vecinos, conoce la realidad. Y después María pone que hay que tener en cuenta lo intercultural. Ha acertado totalmente lo que está observando, porque nosotros tenemos que respetar la cultura de cada persona y la historia, y que son sujetos de derecho, y vamos a atravesar en los distintos niveles de atención pacientes o personas que no tienen nuestras costumbres, no tienen nuestras creencias, y nosotros culturalmente, desde el modelo médico y demás, le vamos a imponer tratamientos y prácticas ajenas a su cultura y a los que creen y demás. Toda esa carga que tiene la persona, nosotros la tenemos que abordar con respeto, no imponer, y con humildad poder explicarle los procedimientos y lo que se le va a hacer. Y si ellos te dicen que se curan de otra manera, que tienen otra creencia, rezando o demás, se los respeta, no se los expulsa y seguimos con nuestra atención. Gracias, chicos, por su observación y me pareció muy bueno los aportes. Así que acá me ponen la colega Ortola que pasa en partos. Por supuesto que pasa en partos. En partos se sufre un tipo de violencia, que después vamos a ver violencia de género y violencia, en la unidad 3, se produce el maltrato institucional, el maltrato a la paciente que va a dar a luz, que va a tener familia por parte de gente del equipo de salud, que generalmente son mujeres. Las tratan mal, despectivamente, más si son pobres. Lamentablemente, la verdad que a mí me llamó mucho la atención, y supongo que a Tamara y usted, el trato de las obstetras y mujeres hacia otra mujer. Y yo pude ver que el hombre las trata mejor. Si alguno tiene alguna cosa que decir al respecto, dígalo, participe, pero el maltrato hacia la mujer por parte de... ahí hay un maltrato institucional, por parte de la institución que lo permite, y por parte, como dicen acá en el chat, de las que tienen que atender a la persona que viene a tener familia, que no es una enferma, porque la persona que viene a tener familia es una persona que va a dar a luz, que no es enferma. Va a dar, es una situación normal, un parto.
Si alguno quiere aportar algo, pero esa es la visión, que hay un maltrato institucional, ¿no? Y acá me pone Claudia, los hombres tienen mayor empatía. Y eso yo lo vi. No sé, vos, Tamara, si tenés algo al respecto, pero yo vi la mayor empatía con las embarazadas del personal masculino, si querés. Sí, surge otro trato. Claro. Pero, Bueno, pero surge acá Claudia en me las pone que yo instituciones, lo viví. en el profe. segundo nivel de atención, desde cuando ingresamos a sala de parto, a la complejidad, ¿sí? Porque en el primer nivel de atención, donde los controles obstétricos son normales, control de embarazo, en el primer mes, segundo, tercero y así, mientras transcurren los 3 trimestres. Pero cuando llega a la institución donde se va a realizar el parto, ahí comienza todo ese maltrato institucional, porque están dando respuestas de salud a través de una institución, con un respaldo ya sea de la salud Y, pública, la privada, ¿sí? Y todo el entorno condiciona a esa mujer que está a punto de dar a luz, súper vulnerable y con expectativas de poder ver a su hijo, su hija, y que hace que no pueda visualizar más allá si es un maltrato o un destrato, que a veces también el destrato, a veces peor porque que te ignoren también es malo, que no valoren tu dolor, que no respeten, como decías vos, tu cultura, muchas situaciones, por ahí tenemos sí, la acá los posibilidad aportes de ser mamás, papás, tíos, tías, y vemos que hay como una cultura diferente. Con el tiempo algunas cosas han cambiado, ¿sí? Pero por luchas de Profe. mucha gente que está visualizando esto. Entonces nosotros también como enfermeros tenemos que ponerlo, esto de la empatía, en el lugar del otro. Y mucho más en una condición natural que la mujer, por ser mujer, tiene que dar luz, ¿sí? Dar a luz. Pero, No es porque Y, haya elegido ser mujer, se mezclan un montón ¿no? de condiciones, porque si hubiese sido así para todos, sería otro la respuesta. es verdad. Pero ni pensar en una persona en una mujer que estaba en condiciones de tener un parto normal y pasa a cesárea, mucho más vulnerable, ¿sí? Porque tiene una recuperación diferente, un conocimiento diferente de lo que es un parto con por cesárea. Entonces, esas son condiciones y observaciones que uno como profesional tiene que poder visualizarlas y acompañarlas, respetarlas y tener eso que hablamos en algún momento, la empatía. Si nosotros tenemos empatía y esto de la seguridad del conocimiento y sabemos que estamos trabajando bien y vamos a estar bien respaldados legalmente, porque es nuestro trabajo, porque es lo que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con vocación, y no es porque estamos cansados, maltratamos o omitimos alguna respuesta, no, porque si no nos corremos y nos cambiamos de carrera. Pero bueno, hay mucha gente que con el tiempo a veces se cansa y no sabe aceptar que ya no está en condiciones de poder, no sé, realizar un parto o atender a la persona con todo su contexto integral, no ser esto del modelo médico hegemónico. Entonces, bueno, esas son ejemplos que uno tiene que ir viendo de mejorar y acompañar a esta gente que quiere hacer un cambio, una vuelta de página, ¿sí? Hay muchas instituciones que ya están como a favor del parto respetado, un montón de cosas que juegan como a último momento en la situación del parto. Bueno, Claudia. bueno, buenísimo la participación de interacción que tenemos en el chat con No las nos llegó a futuras ver el chat, colegas. pero
Vos andás Básicamente mencionan que algunas atravesaron situación de maltrato, que lo atravesaron, que lo sufrieron, que tendría que cambiar por parte de la institución pública y privada. A la gente se la tiene que atender en lo público y en lo privado de la misma manera. No se puede hacer una diferencia. Y el que hace esa diferencia está equivocado. El paciente es el mismo. Muchas veces las instituciones avalan y dejan que el maltrato sea lo normal, entre comillas, cuando no tendría que ser así. Exacto, sí, sí. Lo triste de esto es que se naturaliza en la institución y se naturaliza del lado del paciente. Entonces, bueno, ya sé que me voy a encontrar con tal situación, listo, yo voy preparada. No, no es lo normal, no naturalicemos, esto tiene que cambiar. Pero bueno, con un poquito de energía de todos y esto de que estamos ahora cursando bioética, incorporando conocimientos, formándonos, nosotros podemos dar respuestas en esos momentos. El día que ustedes sean enfermeros, se van a acordar de estas situaciones y uno va a decir, no, la verdad que yo acompaño, yo respeto, a mí me gustaría que me traten de la mejor manera y yo voy a atender de la mejor manera. Y con conocimiento, con un respaldo legal, ¿sí? Todo esto hace que uno se forme y pueda aplicar de la mejor manera su trabajo. Con referencia acá a Gabriela Ortola me dice del parto respetado. Yo conozco que se hace parto respetado. Ella manifiesta que en Estados Unidos y hay una institución, la maternidad Carlotto Moreno, que trabaja bastante bien con el parto cuidado y respetado. Sí, y Dalales también. Sí, así que bueno, voy a volver un poco a la ley, a la ley 24.004, que se sanciona en el año 91, y a partir de la sanción de esa ley va a aparecer la famosa palabra autonomía, que la vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre. Yo les pregunto a todos si ya no han visto autonomía y si me pueden mencionar. Entonces, va a haber una autonomía. Lo podemos relacionar con la ley de derecho del paciente, con el consentimiento informado y también con lo que refiere a la legislación que nos da la autonomía profesional. Entonces, es muy importante tener la autonomía profesional. Se reconocen en principio dos niveles, el ejercicio de la enfermería auxiliar y profesional. Y ustedes van a ver que van a tener, y acá estamos viendo un PowerPoint, en el cual nos dicen qué leyes hay. La 24.004, que se sancionó en el 23 de septiembre del 91, que nos dice que el ámbito de aplicación de la 24.004 es toda la nación. Cuando yo decimos ámbito de aplicación territorial, es donde se aplica en toda la República Argentina, es nacional, ¿no? Y siempre abarca para toda la nación. Después, las provincias pueden adherir o no, o las provincias pueden tener su propia norma, como su propia ley. Entonces nos habla de funciones de promoción, rehabilitación de la salud, realizadas en forma autónomas, relacionadas con la incumbencia y nuestro título habilitante, sumamos la docencia, investigación y asesoramiento. Porque también la docencia y investigar, los enfermeros tranquilamente lo podemos hacer, no hay problema. Acuérdense, ley 24.004, ¿de dónde? Nación. Después sale la ley 298, que tiene la competencia en Cava. Se sancionó el 25 del 11 del 99, tiene funciones de el cuidado de la salud, familiar, promoción, prevención. También habla de la autonomía y de las acciones independientes
e interdependientes. Y esto es importante. Acuérdense, libres, autónomas, independientes, interdependientes. ¿Qué es interdependientes? A ver, ¿qué me responde eso? Interdependientes. ¿Qué sería una acción interdependiente? Hola, Segada. Un gusto. Interdependientes 1, interdependiente 2. Hola, profe. ¿Puede ser que no trabaje bajo relación de dependencia de nadie? ¿Que No. es dependiente? No, va apuntado que es un sinónimo de interdisciplinaria, que se puede trabajar en equipo, relacionado con otros, dependiendo de otros del equipo. Está. ¿Está? Que vos te relacionás con otro y tenés, si Tami querés aportar algo, porque yo me hablo todo. Sí, estaba pensando en esto de libres y autónomas en ley, ¿no? En Cava, como que últimamente no se está respetando. No, eso de luego. Esa es la ley. Una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Son dos cosas diferentes. Después dice además gestión, docencia, investigación, asesoramiento y asesoramiento. En todo. A ver, entonces que puede estar la ley, pero no quiere decir que la respete. ¿De acuerdo? Y después está la ley 12.245, que el ámbito de aplicación es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene? Se sanciona en el 2001 y en función de promoción, prevención, rehabilitación, autonomía, investigación y asesoramiento y docencia, incumbentes a la profesión. Los niveles, acá está, ¿dónde están? ¿Cómo están reconocidos como profesionales, no? Tenemos la 24.004, títulos de universidades nacionales, terciarias, privadas, revalidados en el extranjero. Certificado auxiliar. O sea, que en la 24.004 se reconoce a el profesional y al auxiliar. ¿De acuerdo? No está reconocido todavía el licenciado. Esa es la pelea. Y después tenemos la 298, que muy bien, como mencionó mi compañera Tamara, mi colega, nos habla que reconoce la ley 298. Una cosa es que la reconozca y otra cosa es que aplique la ley. Esta ley reconoce al licenciado con título universitario, universitario extranjeros, y al auxiliar y al profesional. O sea que por un lado, por la ley te lo reconocen y después te lo pasan a administrativo. Quiere decir que la ley, la verdad, prácticamente con la ley hacen lo que se le da la gana. No respetan el derecho. No respetan el derecho que está en esta ley. Así que lo reconocen al licenciado, al profesional y al auxiliar, pero no respetan los tres niveles, porque lo pasan a administrativo. ¿Qué es lo que yo digo? Que esto es una vergüenza, que el enfermero tiene responsabilidad civil y penal, que puede perder su libertad, que tiene sanción económica en su patrimonio, hasta sus herederos, penalmente puede perder su libertad y va a ser considerado un personal administrativo. Eso es una falacia y es un abuso a los trabajadores, porque la vocación está bien y el respeto está bien, pero nosotros también tenemos que hacer valer nuestros derechos, porque tenemos familia y tenemos futuro, y queremos que nuestra familia esté bien también. Entonces, ahora nos vamos a la 12.245. Reconoce que es la ley de aplicación en toda la provincia de Buenos Aires. Reconoce el nivel profesional y el auxiliar. Estos son, acá, en el parcial se puede preguntar una pregunta de las leyes, de la autonomía, de las competencias, de dónde se aplica y demás. ¿De acuerdo? Esto en el parcial se va a preguntar. Recuerden esas diferencias. Exactamente. Bueno, después nos da derechos. Ejercer la profesión según la ley, asumir la responsabilidad de acuerdo a su capacitación. En cuanto al caso que vimos la vez pasada, o lo que refería muy bien Tamara,
¿Me puedo negar a realizar una práctica no acorde a mis convicciones morales o éticas? Sí, me puedo negar, esa es la respuesta. Me puedo negar porque tengo autonomía, soy un profesional, tengo el raciocinio y las consecuencias legales de lo que yo haga. Y si a mí, alguna integrante del equipo en una acción interdependiente me obliga a hacer un acto que va contra mi juramento y nuestra profesión y la ética, no lo hago. ¿De acuerdo? Es un derecho que tenemos como profesionales. Cualquier cosa, preguntas. Uno se defiende, Sí, o sea, también, más sí, allá sí. de las consecuencias que uno pueda tener, uno sabe que está actuando legalmente, ¿sí? Muchas veces enfermería le cuesta tener esa autonomía porque tiene miedo al desempleo, tiene miedo a que tenga consecuencias laborales, ¿sí? Esto es bien claro, perder el trabajo, ¿sí? O que te cambien de sector, o te cambien de institución, hasta que vos tenés que renunciar porque te cambian de lugar, no sé, una clínica, no sé, que está en provincia y te pasan a capital, bueno, esas cuestiones que hacen que condicionan al enfermero para que no tenga esa autonomía. Entonces, a veces es más cómodo quedarse tranquilo, no hablar, no decir nada, pero quedamos pegados al modelo médico hegemónico del que veníamos renegando de romper con esa estructura. Entonces, en esto donde uno tiene que decir, bueno, estos son mis derechos, asumo estas responsabilidades y dentro de este contexto yo trabajo. Yo no participo de esa tarea que me ofrece tal profesional, ¿sí? A veces, esto de que decía, cuesta visualizarlo, porque, como decía por ahí Néstor, hay cosas que se van naturalizando, y con el tiempo uno les cuesta volver como a encontrar su eje y decir, bueno, yo no participo, eso no es legal, o tal conducta no me gustó. A veces uno lo puede hablar, porque el otro también viene naturalizando muchas situaciones. Entonces, poder hablarlo, decir, mira, en este contexto yo trabajo de esta manera, ¿sí? Y también está bueno, ya sea con un colega, sea con un par, o con otras profesiones, esto de la actividad interdependiente. Lo mejor es hablar y decirlo, y no quedarse con esto de, ¿no?, la ética de cada uno y la moral de no poder hablar a tiempo y decir las cosas, o el pensamiento, o lo que uno quiere decir con respecto a tal situación, que a veces son mínimas, simples, pero pueden tener sus consecuencias graves. Entonces, es mejor esto de poder responder y asumir su responsabilidad. Bueno, Claudio, creo que nos queda... Sí, acá hay una futura colega que pregunta cómo tenemos que proceder con un preso en el hospital y no veo la última parte. Yo lo que yo quiero destacar que si en el sentido de la pregunta, nosotros tenemos que atender a todo el mundo por igual, independientemente de su religión, sus convicciones y si es preso o no. Seguramente con las precauciones que haya dictado la justicia en cuanto a quién lo va a acompañar. O sea, Espero que un ser nosotros humano tenemos el deber de asistencia. Claro, nosotros no somos la Hola, justicia profe. para juzgar. Sí, Entonces, no, disculpe, no, en la atención sí, obviamente que lo vamos a atender como cualquier paciente, pero ¿cómo uno entra a la habitación? ¿Tiene que estar el policía presente? ¿Tenemos que entrar con un colega? ¿Cómo es ese tema? generalmente ellos están acompañados por un civil, por un policía o Y si en un ese momento que tenemos que oficial, atenderlo no está, y tenés que esperar y suspender la atención o que te acompañe otro testigo, porque ahí vos estás resguardando tu seguridad. Entonces claro, vos necesitas de que a vos te brinden la seguridad. Vos vas a hacer tus intervenciones hasta donde llegues vos con tu alcance de poder realizarlo. Pero cuando ya vos te sentís que no estás segura, y este es tu límite.
Vos necesitas está bien. que ellos tengan la seguridad. A veces, algo simple, un control de tensión arterial. Y el paciente para nosotros es un sujeto de atención, no es un preso. Claro, no Es sé un si. sujeto de atención. Nosotros tenemos que realizar nuestras intervenciones en ese sujeto. Y necesitamos que le saquen las esposas, ¿sí? Y nos tienen que dar seguridad, porque ellos están capacitados para poder atender esa situación. Como nosotros estamos capacitados para realizar un control de tensión arterial. Entonces, nosotros dependemos de ese valor y ese registro, realizarlo como corresponde. No lo voy a realizar a medias incompleto porque no me siento segura. Si no, no lo realizo. Y se va a priorizar lo que realmente se necesita en ese momento. No sé si la consulta es otra, o está internado, o vino Claro. para un control de lesiones, ¿sí? Entonces, para esa atención, según a veces en qué circunstancias. Si ya está internado, tenemos ya una internación con un diagnóstico, con una intervención diferente, lo que sería, no sé, de averiguación de antecedentes si presenta lesiones. Entonces, ahí el control es un poquito más minucioso y hay que Y ahora hacer signos vitales. nosotros como estudiantes, o sea, tenemos que proceder de la misma manera. Entrar con el policía o entrar con Siempre alguien, no tiene, solo. siempre tiene que estar el oficial, porque ahí lo está cuidando el oficial. Nosotros no estamos resguardando la seguridad de que el paciente, porque si no estaría hasta ahí, estaría en la comisaría o en un penal. ¿Y quién lo estaría cuidando? Un oficial. Nosotros no lo estamos cuidando, ¿sí? No estamos resguardando o privándolo de su libertad. Nosotros lo estamos atendiendo. Nuestras intervenciones son de salud. Nosotros no nos sentimos seguras, como decía Claudio, nosotros tenemos que resguardar también, ¿sí? Nuestra seguridad. Entonces tenemos precaución de no dejar tijeras, agujas, bisturí, cuestiones, cosas que nos puedan lastimar a nosotros, porque en esas situaciones se dan un conjunto de intereses de parte también del sujeto de atención y su contexto familiar y social. Entonces, muchas situaciones, a veces han pasado colegas en donde en este momento de atención terminan siendo lastimados o fugándose de eso porque aprovechan esa oportunidad. Entonces uno tiene que mantener distancia y siempre estar seguro. Cuando uno no se sintió segura, listo, se retira y espera el momento donde sea oportuno la atención. No quiere decir que uno abandona al paciente, sino que uno va a buscar otro momento y otra metodología de atención. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Profe, Sí, profe, Sí. gracias. nosotros estuvimos en el verano y hubo un paciente que, bueno, tenía privada su libertad, pero la policía no se movía de al lado de él. Hacían guardia, digamos, salía uno, entraba el otro, pero siempre estaba ahí. O sea, le realizamos los signos vitales normal, digamos, tranqui. Porque Bien. está la policía ahí, no se ¿Te movían. sentiste Digamos. tranquila? Sí, ¿Segura? sí, yo estaba tranquila. Bien. Sí. Eso está bien. bueno también, ¿sí? Porque a veces uno como que viene con una cultura o conceptos previos y no está bueno que interfiera en tu intervención. Si no está tranquila, Claro. es un sujeto de atención, tus intervenciones vos las tenés claras, cómo se realizan, listo, tenés un poquito más de cuidado de decir, bueno, quizás no sé, tiene el momento y aprovecha la situación para realizar algo diferente. Pero está buena la actitud y sí tiene que estar siempre con un oficial. Y así Sí. también a veces con los menores, ¿sí? Cuando son chicos que están al cuidado de los padres, nosotros no estamos al cuidado de esos chicos, ¿sí? Para eso la internación pediátrica, por ejemplo, es internación con los padres, ¿sí? Nosotros no estamos al cuidado de esas personas, sí, las cuestiones de salud, ¿sí? Pero el cuidado integral, el cuidado, ¿sí? De no caerse de la cama, uno va a tener todos los cuidados, pero el padre en ese momento es responsable de si el chico se va de la institución, un montón de cuestiones que uno tiene que comparte las responsabilidades
pero no es total del enfermero. ¿Sí? Bueno, seguimos un rato más porque se nos va a terminar Sí. el tiempo, Claudio. Bueno, no sé. Ustedes si ven que se cortan, esto se va a volver a retomar, ¿de acuerdo? No hay problema. Entonces, también nos da, la parte que nos da los derechos, la vimos, y ahora vamos a ver la parte que nos da las obligaciones. Nosotros siempre en la materia tratamos de relacionar los temas. Por eso el ver las películas, someter a las personas a procedimientos o técnicas peligrosas que puedan ser peligrosas para su salud. Y ahí nos referimos a una de las películas que vimos. Realizar, propiciar, inducir, colaborar con prácticas que realicen un desprecio, un menoscabo a la dignidad de la persona, del ser humano. Por eso también vimos Colonia Dignidad, que muchos me presentaron el trabajo y me hicieron unas buenas devoluciones y un buen trabajo con referencias a película. ¿Hasta cuándo? ¿Quiénes somos? ¿Qué derechos tenemos para hacer? Ninguno. Pero hay quienes sí, desde el poder, lo han hecho. Y acá también está relacionado delegar en personal no habilitado a funciones y atribuciones propias de la profesión. El artículo que vimos en la otra clase, creo que el segundo artículo, si vos tenés un título de mayor capacitación, vos no podés delegar en alguien que tiene una mayor formación que vos la responsabilidad o las prácticas de hacer ciertas prácticas sin el control. Vos lo tenés que supervisar. Después no se pueden publicar anuncios engañosos o que induzca a una cura milagrosa. No se puede mentir o hacer falsa publicidad de algún tratamiento y demás. No se puede engañar a los pacientes. Y acá volvemos a lo mismo, actuar bajo la dependencia de un auxiliar de enfermería. ¿De acuerdo? Y no tenemos nada contra los auxiliares de enfermería. Para nada. Fueron y son importantes, pero hay cosas que no pueden realizar porque están fuera de la ley. ¿De acuerdo? Nosotros lo que tenemos que hacer es registrar todos y cumplir lo que dice la ley. Bueno, cuando nos referimos a las autoridades, ¿no? Las autoridades, se deberá inscribir el título en las autoridades correspondientes, en el Ministerio de Salud, en el caso si es, se puede hacer en La Plata, si es en la provincia, o sea, se inscribe el título, el contralor es el Ministerio de Salud, quien lo controla, la matrícula, cuando nos recibimos y cuando nos den la matrícula. Claro. ¿No, Claudio? Tiene el nombre, registro es Registro Único de Profesionales. Es el registro cuando te dan la matrícula. No me acuerdo el nombre, pero está el provincial, que, a nivel provincial, que nos sí, habilita la matrícula provincial, y a nivel nacional, que nos habilita la matrícula nacional. ¿Sí? Profe, una pregunta con eso. Sí. Perdón. O sea, nosotros cuando nos recibimos, tenemos que tramitar las dos matrículas, la provincial y la nacional. Y es una buena oportunidad de poder realizar las dos matrículas. Si vas a trabajar en provincia, realizás la de provincia, siempre uno hace como lo rápido, lo que necesita, y deja la otra pendiente. Pero es un buen momento para hacer las dos juntas. Si estás haciendo trámites, te dedicás a hacer las dos, y ya tenés las dos. Te sale un trabajo en capital, ya tenés la nacional. Te salió algo en provincia, y aprovechás, y ya tenés la matrícula provincial. Y todo vigente y en condiciones. ¿Eso hay que renovarla o ya hace una sola vez y ya queda para toda la vida? Sí, no, tiene vencimiento ahora. 5 años. Duraban así como siempre. Y después empezaron a ponerle fecha, y algunos les cambian como el número de matrícula cuando los vuelven a actualizar. A mí, por ejemplo, profe, yo cuando me recibí de enfermera auxiliar, nosotros nos tardó 1 año en la matrícula que nos entreguen. Y ya cuando nos hicieron... el título fue que te tardó 1 año. El título, quizás. El título, claro, exactamente. Título. Y la matrícula, ya cuando nos hicieron,
nos hicieron las dos, nacional y provincia. Ya cuando tramitamos, nos hicieron tramitar las dos matrículas. Claro. De hecho, tienen vencimientos, y la mía venció hace 6 años, y las volvimos a renovar, y así. Claro. Yo pensé, o sea, yo en algún momento pensé de que mi título no era legal por el tiempo que tuve de carrera, que fue 1 año y 3 meses de carrera. Un auxiliar. No, pero todo eso está registrado, y tu título, mientras vos Claro. lo sigas renovando, va a estar vigente y va a estar legalmente... O sea, sin matrícula Claro, no es lo se que puede vos- trabajar y no los toman, Claro. ¿eh? No No. te toman, tenés que No, presentar la matrícula no, y bueno, sí. y 5 años, la provincial se tramita en La Plata y Sí. la nacional en el Ministerio de Salud. Así que, por eso. Acá me ponen, y el tema que ya no toman auxiliares, ahora te piden, me dice Daniela, para todos que piden profesionales. En realidad no tendrían que tomar auxiliares por la ley, pero como hay una falta de enfermería, de recursos humanos, siguen tomando auxiliares. Y no es por desmerecer, pero bueno, es mejor que a la larga sean todos profesionales, porque la ley 24.004 dice que da un plazo de 10 años desde su sanción para que todo el mundo se capacite y termine siendo profesional. Eso está en la ley. El espíritu de la ley es que todo, y a la gente de edad más avanzada, se trató de que vayan y hagan el secundario y después que hagan enfermería profesional. La idea es no dejar afuera a nadie, pero que todos en algún momento se profesionalicen y tengan esos saberes. ¿Queda muy claro? Que Sí, queda claro. a nosotros... Sí, disculpa, Gabriela. Perdón. Yo quería contar algo. Yo cuando me recibí de enfermera, mi primer trabajo fue la Clínica Sagrado Corazón, no sé si la conocen muchos, que está en Hurlingham. Hoy ya no existe. Y me pasó de que tenía una compañera que ella había empezado, o sea, supuestamente era enfermera, pero no tenía matrícula, no tenía título, no tenía nada. Entonces, hablando y hablando, me comentó que ella empezó como mucama en esa clínica, no sé en cuántos años, y que los médicos le enseñaron y la pasaron, digamos, de mucama a enfermera sin tener título. Entonces me decía, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir un título? No, tenés que estudiar. O sea, no podés tener un título sin haber pasado por el estudio. O sea que, pasa que eso Gabriela, también, o sea, me quedó como muy... Sí, imagínate la situación esa tan visible que te comentó a vos, ¿no? En un momento por ahí privado te lo puedo comentar. Pero ¿cuántas otras no se han comentado y sin desmerecer a nadie? Si hoy enfermería somos licenciados, somos seguro. máster, venimos de una carrera de auxiliares que nos enseñaron un montón de intervenciones. Lo hicieron de una manera empírica, y seguramente esa enfermera que comentás vos aprendió empíricamente, copiando lo que le enseñaron. Pero lo que nos da hoy la formación universitaria es poder fundamentar esas prácticas. ¿Por qué las hago y por qué no las hago? Entonces, esa es la fundamentación de nuestra intervención, nos da la licenciatura, y obviamente la profesionalización. Pero tenemos una historia. Sí. Ella decía, si yo salgo de acá o me echan, yo no puedo ir a trabajar a ningún lado porque no tengo título. Claro. Dice, no voy a poder trabajar en ningún lado. Todos conocemos, no sé, la enfermera de barrio que aplicaba inyecciones a todo el mundo, y uno cuando empieza a estudiar enfermería se da cuenta que esa enfermera era la que nos ayudaba en el barrio, pero nunca tuvo una matrícula. Entonces, muchos tenemos esas cuestiones, pero se valora porque tenían esa vocación. No eligieron tener otra vocación, sino ser enfermera, es cuidar a la otra persona. Entonces, uno también valora el rol que tuvieron y que tienen, ¿sí?, los auxiliares. Pero bueno, sí las fortalecemos para que continúe, como decís vos, Gabriela,
en esto que estás haciendo, que está buenísimo, que te tomes el tiempo de dedicarte quería a la que- profesionalización. Quería agregar una cosa. Acuérdense que el conocimiento empírico fue muy importante y la ciencia avanza del conocimiento empírico. Todas estas enfermeras fueron empíricas. Claro. Tenían el conocimiento empírico, la práctica, pero no tenían los saberes científicos. Entonces nosotros lo que hicimos para ser profesionales es tener el conocimiento de todos los saberes, más en cómo evolucionó la ciencia. Entonces necesitamos fundamentalmente la capacitación para responder a las exigencias del requerimiento de ser profesional. Lo que vamos a hacer para que no se corte, vamos a la parte, porque nos queda poco tiempo, vamos a ver lo de las acciones. Poneme por favor de las acciones autónomas. Acciones autónomas, dependientes, no, al revés. Tenés que ir para atrás. Para atrás, por favor. Vamos a hablar de acciones autónomas, de la autonomía profesional. Ahí está. Porque acá está tarea insalubre. Ahí está. Tenemos las unidades de cuidados intensivos y las tareas insalubres, unidades de riesgo infecto-contagiosa, unidades afectadas en la emergencia. Esto nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con la insalubridad. Y generalmente se cobra un plus por la realización de esas áreas. Se llama área cerrada. Y ahí tenemos derecho y se puede jubilar antes, en el tiempo, si uno trabaja en terapia intensiva, en hospitales, unidades neuropsiquiátricas, infecto-contagiosas, epidemiología, y lugares afectados por radiaciones, y unidad de emergencia o guardia. Hay un plus que se paga, pero además la carga horaria es menor. Así que eso ténganlo en cuenta para saberlo cuando vayan a buscar trabajo y cómo es el régimen horario, que van a tener derecho a un plus, que se van a poder jubilar, el reconocimiento de la jubilación va a ser diferente y demás. Y todo lo que implica en trabajar en áreas cerradas o áreas insalubres. ¿De acuerdo? Todo esto tiene que ver con una carrera de enfermería, que esté respetada y legalmente autorizada dentro de esa institución. Porque, como dice Claudio, si contratan a un administrativo y le dan una jornada de 8 o 10 horas, total, sí es administrativo. Pero si se lo reconoce como profesional de la salud, tiene todos esos derechos que estaba diciendo Claudio, ¿sí? Una jornada de 6 horas, según el lugar o el área de trabajo, ¿sí? Bien. Entonces, eso tienen que saberlo para cuando se incorporen al mercado laboral, que se vayan con los conocimientos de los que puede pasar. Pásame la otra, por favor. No, que vendría después de unidades vienen las acciones autónomas, dependientes e interdependientes. De esto ya más o menos hablaste. Eso está claro, ¿no? Esto acciones va al examen, ¿eh? Eso, bueno. Y después vamos a tener la responsabilidad profesional. ¿Por dónde estamos? Bueno. Penal. Responsabilidad penal. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de responsabilidad penal? Lo hablamos en la otra clase. Es cuando está tipificado en el Código Penal un delito. Sí, podemos cometer delito y habíamos visto que se pueden cometer diferentes tipos de delito y hablamos de culposo y doloso. Y eso se los voy a preguntar. ¿Qué es culposo? ¿Qué es dolo y qué es culpa? Las penas recaen en lo penal sobre las personas. Pérdida de la libertad, inhabilitación profesional. ¿Y qué pasa con la responsabilidad penal? La responsabilidad penal
se los voy a preguntar, se los vamos a preguntar, ¿es transferible o no es transferible la responsabilidad penal? ¿Es transferible? ¿Quién me contesta? Me parece que no. ¿Se transfiere? Que no. No se ¿Por qué transfiere, no se transfiere la responsabilidad penal? y porque es una acción que uno hizo, es responsabilidad mía, por lo que yo hice. Muy bien, Néstor. Entonces, vamos a hablar de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil nos va a implicar que nosotros cometimos también un daño, pero la pena cambia considerablemente. La responsabilidad civil, ¿es transferible o es intransferible? La civil. La responsabilidad civil es transferible. Muy bien. Se transfiere hasta los herederos, porque la responsabilidad civil, acuérdense, que afecta al patrimonio. Y se dieron cuenta los abogados y el sistema que los enfermeros, medianamente, poquito no, tienen su terrenito, su cochecito, y tienen una cosa muy importante, tienen un sueldo que es embargable. Entonces cuando van por la responsabilidad civil, se dieron cuenta, te hacen el juicio y te terminan embargando. ¿De acuerdo? La responsabilidad civil y penal, ustedes lo van a encontrar en el parcial. ¿De acuerdo? Y no se va a tomar lo que no fue dado en clase. Siempre le vamos a tomar lo que dado en clase. Si vos querés agregar algo de parcial, Tamara, por las dudas. No, el otro día hablamos bastante. Lo único que queríamos agregar lo de las leyes. ¿Sí? En esta comparación que hiciste vos, o que hicimos en clase, la ley nacional, la provincial, la de Cava, ¿sí? Que les quede claro qué diferencias hay, ¿sí? Dónde se aplican, cuál es su alcance, en esas diferencias, ¿sí? Como para fortalecer un poquito lo que son las leyes. Pero hasta ahí, sí, la modalidad, habíamos hablado que era un cuestionario, que van a tener 3 oportunidades para poder realizarlo, por algún problema de conexión o algo que surja, que ustedes tienen que abandonar el parcial y volver a entrar, van a tener 3 oportunidades. Y si no, realizarán el recuperatorio, ¿sí? Que va a ser en la clase siguiente. ¿Algo más? El turno de los miércoles, del miércoles a la tarde, que es la misma comisión que Claudio. Nosotros vamos a subir el parcial a las 14 horas, ¿sí? Yo de 14 a 22 voy a dejar abierto. El profe Claudio, no sé en qué horario también, aproximadamente. Sí, de 14 a 22. Voy a responder estamos algunas entre 13 o 14, pero preguntas, 14, Tamara, que hacen en el chat. Sí. Primero, el horario va a ser amplio, teniendo en cuenta la persona que trabaja, va a estar habilitado de 14 a 22 horas para la entrega. Va a ser un cuestionario. Fecha de parcial la semana que viene, el miércoles que viene. ¿De acuerdo? El miércoles 7, ¿no? 7 de octubre. El miércoles 7 de octubre. Otra de las preguntas. Grabado, esta clase queda grabada. Así que no hay ningún problema. Va a estar a su disposición. También. Otra cosa que me preguntan siempre, que el material está todo en el campus. No van a encontrar nada que no esté, ninguna pregunta que no se haya dado o que no tengan de dónde sacarlo del campus. La duración, 3 intentos, no va a haber ningún problema. Yo voy a andar por el campus, me pueden preguntar algo, me pueden mandar un mail. Yo tardo, pero contesto, pero el día del parcial voy a estar enfocado con Tamara para estar atentos si hay algún problema, algún inconveniente. ¿Va a ser oral también o directamente cuestionario, profe? ¿Cómo? ¿Va a ser oral o va a ser un cuestionario online? No, es todo por ¿Qué quieren por la ahora mayoría? es en internet. Lo que sí, porque acá hay una chica que entrenen, justo, si está programado hasta las 22, si lo entrega 22:01, ya no te lo toma el sistema, ¿de acuerdo? Claro. Por eso, nosotros la idea es que sea amplio, porque que esa es la todos puedan configuración. entregar, no va a ser difícil. Y también, Tamara, hay que hacer referencia a los trabajos, ¿no? Que tienen que estar entregados.
En esta semana, sí, a los que les faltan entregar algunas actividades, algunos trabajos prácticos, por ahí los grupales los fueron entregando, pero asegúrense que en su pestaña, en su aula, en su campus, hayan subido los trabajos prácticos individuales, porque el grupal, si bien yo tengo una nota de concepto individual, pero no está subida al campus, y eso también es lo que se tiene en cuenta, ¿sí? El registro en el campus. Profe, una pregunta respecto a esto. Yo creo que le había mandado un mail que yo no tenía grupo de trabajo. O sea, por el tema es que yo tengo mis horarios muy complicados, a veces tengo guardias con mis pacientes y a veces no. Entonces yo decidí, empecé a trabajar sola, o sea, entregar los trabajos individualmente. Sí. No sé si eso me va a influir en alguna nota o qué. Sí, yo creo, igual te lo respondí en el mail, ¿sí? La idea es que se agrupen, porque es uno de los objetivos que tenemos en este nuevo espacio virtual, ¿sí? Que pueda trabajar en grupo, que no seamos tan individuales, porque nos cuesta realizar las actividades, para no sentirse solos también, ¿sí? Vos estás con trabajo, tu casa, tu vida, tus cosas, y la facultad. Entonces, para que te sientas un poquito más acompañada y puedas llegar a finalizar el cuatrimestre, también necesitas de este acompañamiento, y nosotros queremos que también vos te sientas acompañada, y que te podamos Tamara, a brindar antes que se corte, quiero aclarar. Me están preguntando, la duración del parcial es amplio, el rango de horario, chicos, es de 8 horas. En esas 8 horas ustedes lo pueden entregar, ¿de acuerdo? En eso quédense tranquilos. Si les superponen con otra materia, yo no sé, hay una chica que me dice que se les superpone con anátomo. De 18 a 20 los miércoles se les superpone. Es por eso que pensamos en nuestros estudiantes y adelantamos el horario de subida de parcial, ¿sí? Por eso es de 14 a 18 lo podrían realizar, y si no, de 20 a 22. Va a ser un parcial, no les digo fácil, pero sí les vamos a tomar lo que dimos en los trabajos prácticos, o sea, no vamos a hablar de nada diferente que no le hayamos dado en las clases, o le hayamos pedido en los trabajos prácticos que reflexionen, ya sea en forma grupal y en los trabajos que fueron individuales, ¿sí? Hago una consulta, por favor. Una vez que abrimos el examen, ¿cuánto tiempo tenemos para que se cierre? Y lo que dure tu parcial. Ah, no listo, tenés un listo. tiempo. Ah, si a vos te buenísimo. lleva una hora, te lleva una hora, ¿sí? Te lleva 2, pero la idea es que no lo dilates mucho, no lo dejes para último momento, porque si surge alguna cuestión, se cuelga el campus, se pasó alguna situación extra en la conexión y te quedas sin rendir el parcial. Entonces, ya a las 14 horas intenten realizar el parcial. Si surge algo, esperan 2 horas y volvemos. Y se tratan de conectar con nosotros, ¿sí? Los alumnos, a mí me tienen incluida, me tienen en contacto por WhatsApp, y el profe seguramente también, de alguna forma se van conectando, ¿sí? Al mail nuestro nos llega por Gmail, así que si no está abierto el campus, ustedes nos mandan un mensaje por correo, ¿sí? Porque esas cosas a veces pasan, o alguna pregunta o algo pasó que salió mal redactada, como son preguntas también que se van a ir mezclando, no van a ser todas diferentes, iguales, entonces puede haberse un error en redacción, o cualquier cuestión que surja, tenemos ese tiempo, ¿sí? Así que aprovechenlo, y los que no, si vienen de trabajar a las 18 o a las 20, igual nosotros vamos a estar atentos a ustedes, ¿sí? Queremos que todos realicen el parcial en esta primera instancia y, bueno, que sea exitoso. Reitero el horario, que lo están preguntando por chat. El horario es de 14 a 22, es amplio, tiene la posibilidad y está pensado para la gente que trabaja. Profe, una consultita justo con eso. ¿Sí? Yo trabajo, entro a las 2 y salgo a las 9. Yo ese día había pedido el día por examen. Después Sí. ustedes me dan el certificado, ¿verdad? Sí. Sí, sí.
Listo. Lo Gracias. pedís Quédate tranquilo. y Pedí el día lo tranquilo. tramitamos al instituto. Bien. No hay Gracias. problema. No, es un derecho que tenés independientemente de la virtualidad. Los derechos Bien. no se pierden, los tenés. Y aparte Perfecto, es un profe. derecho que tenés en tu trabajo. Muchas gracias, profe. Bueno, básicamente los lineamientos están, nos van diciendo yo voy a estar en el campus, así y por mail interactuamos, me mandan un mail a Gmail y si tienen algún inconveniente de conexión. La idea es que se empoderen del material, de las clases, de los PowerPoint, de nuestra intención es que salgan con todas las herramientas para que se puedan insertar en su trabajo en un marco de dignidad y respeto. Así que esto va a entrar y bueno, acuérdense las leyes, los niveles, la autonomía, la responsabilidad profesional. Parar ahí un poquito. Tenemos la responsabilidad ética, que no tiene sanción moral, la civil, que está regulada por el Código Civil, la penal está regulada por el Código Penal, la administrativa entra en el campo de derecho administrativa, la ética no va a tener una sanción, ¿de acuerdo? Si es la penal y la civil, si se responde con el patrimonio, no se responde con el patrimonio. La pregunta puede ser, me inhabilitaron el título, ¿qué responsabilidad me aplicaron? Administrativa. Ustedes van a poner penal. Administrativa ¿De penal. acuerdo? Perdí la libertad, responsabilidad penal. Me llegó un embargo, ¿qué responsabilidad va a ser? Civil. Civil. Va a ser así. Si ustedes lo leyeron, lo van a sacar y lo van a hacer mucho más rápido de lo que ustedes creen. Porque si leyeron el material y le interesa, lo van a sacar enseguida. Acá es un poco lo que hablabas vos, lo La del idea dolo. de los grupos era para que cuando vayan a trabajar, también van a tener que trabajar en grupos y demás. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por eso los grupos. La idea es esa. Acuérdense que es dolo, que es dolo, y si los delitos que cometemos desde nuestra profesión son dolosos o culposos. Acuérdense. Nadie desde nuestra profesión, ahí está la definición de dolo, ¿de acuerdo? Nadie de nuestra profesión haría un daño a sabiendas. Y si yo lo hago a sabiendas y con intencionalidad, sin importarme el daño causado, bueno, eso es dolo. Acuérdense, paso el es el semáforo engaño, rojo, ¿sí? ¿de acuerdo? Y no El me engaño, importa. en la mentira, claro. Es realizarlo con intención. Es diferente a lo que es culpa. Ahí está la culpa, que está hablando Tamara, ¿de acuerdo? Sí, es definida como la falta de intención del sujeto para provocar esas consecuencias. No presenta el resultado de su accionar mentalmente y no posee la intención de dañar. Es diferente al dolo, ¿sí? Que donde hay una intención, acá no está la intención. Después por eso tenemos, ¿no?, las consecuencias. Generalmente dice en la profesión los delitos cometidos son culposos, se viola el deber del cuidado. ¿Sí? Después tenemos las formas de culpa. ¿Sí? El tipo de culpa no individualiza la conducta por finalidad. Se obtiene por la finalidad en sí. Se viola, esto que decía, ¿no?, el deber del cuidado. Está la negligencia como forma de culpa, que a veces se ve muy seguido, es la falta de cuidado y el abandono de las pautas de tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, una asepsia o un seguimiento de pacientes. ¿Sí? Ahí se actuó negligentemente. Es una negligencia, es casi un abandono, ¿sí? Un abandono de la persona. Y en la imprudencia tenemos la falta de tacto, ¿sí? Acá esto que hablamos de lo ser prudente, esto es lo contrario a lo prudente, ¿no? Imprudente, tengo falta de tacto, no tengo cautela, no hay precaución, ¿sí? Y buen juicio por parte profesional de la salud, es una acción que realiza de manera inadecuada. Recuerden que la prudencia va relacionada con la razón, ¿sí? Yo razono,
yo soy prudente, puedo razonar una situación, ser prudente y aplicar las leyes, ¿sí? De la impericia es la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada. ¿Sí? Esto es algo que no debería pasar, ¿sí? La impericia. Acciones inteligentes, negligentes más comunes del personal de enfermería, que son situaciones que no es que se dan con intenciones, ¿sí? Muchas veces es por cansancio, por estrés, por situaciones laborales, por miedos, por inseguridades. Bueno, por ejemplo, error en la medicación, ¿sí? Hay miles de errores, pero ya sea con un frasco, con una etiqueta, con una indicación médica, errores en la medicación son muy cotidianos, por eso tenemos que ser muy minuciosos en el momento de que uno va a aplicar una medicación. Quemaduras y lesiones en la piel, ¿sí? A veces las medicaciones generan eso, ciertas sustancias, descuidos en el control del paciente, identificación incorrecta del enfermo, ¿sí? Si uno aplica los 5 correctos, esto está respaldado y contemplado en esta responsabilidad profesional, ¿sí? Debe cumplir las siguientes condiciones. Esto que hablamos un poquito, ¿no? Que hablaba Gabriela de la enfermera que no tenía matrícula, ¿sí? Tenemos un título, matrícula, nos habilita a poder trabajar en el ambiente sector salud. El acto propio del quehacer profesional, el daño es objetivamente demostrable, tenemos una relación de causa y efecto. Aplicamos una medicación, tiene un efecto, ¿sí? Pero Siempre yo causa tengo y una efecto. pregunta. Sí, diga. Yo tuve que hacer mis médicas en el hospital de Moreno, ¿no? Sí. Y teníamos una paciente que estaba hacía 4 o 5 años dentro del hospital por una paciente que estaba en situación de calle. Sí. En un momento cuando voy a hacer la higiene de confort y higienizarla, alimentarla también, de hecho, Sí. noto que en su cabeza, o sea, se ve que por la posición, tenía como nudos muy pegados hacia el cuero cabelludo. Entonces le digo a la enfermera, le digo, o sea, si uno le podría como sacar esos nudos, cortarlos a lado. Y me dijo que no se podía. ¿Por qué? ¿Se fundamentó por qué? No, yo le dije, Claro. pero ¿por qué? No se puede, sacar que ella no come, claro, o sea, en esto no digo, claro, si no come porque nadie te incorpora, a darle, a sentarle y darle de comer, porque la realidad es que no se podía mover. O sea, Bueno, si uno no eso le es, incorpora, claro, eso es una no se le, negligencia, eso es un abandono, ¿sí? Ahí claro, no yo están viendo mismo le, al sujeto de o sea, yo atención le, en todo su contexto. Hay Porque una omisión de los deberes. claro, claro. ahí está Entonces yo, dejando, hablando con mi profesor de que me sí, Se escucha hola, entrecortado hola, ¿se escucha? igual, pero Sí. entiendo que hay una sí, omisión yo de los cuando lo hablo deberes. con mi coordinador de que teníamos a cargo, me dijo, ¿por qué te dijo que no? Le dije, la verdad es que no me lo dijo porque, o sea, yo le quise como cortar un poco el pelo para que sacar esos nudos porque estaba tan pegado el cuero cabelludo que estaba muy lastimada. Sí, La porque cabeza. después Me dijo eso que te hace como una dermatitis y claro, lacerosa y después vienen las escaras. Entonces, exactamente. imagínate que si se armó eso es porque ya el abandono viene de hace unos días, varios. Entonces, Varios tiempos. fue, claro, igual muy buena tu observación. A veces los Claro, espacios entonces de de hecho yo en un momento práctica, le dije, está sí, bueno que yo vos le te dije, hayas o sea, ofrecido a poder resolverlo. claro, ¿Sí? Entonces, sí, bueno, sí, yo le corto el pelo, la acondiciono, me das permiso, es que de hecho lo hicimos tampoco con es que, una compañera, pero no nos permitió tocar, con el pelo no se les puede tocar, no le puede cortar. Pero si la estoy higienizando y sí, sí, es estoy parte por del la de confort, cortar, es No parte se del está confort. escuchando, Tami, Sí, a la alumna. se entrecorta, Gabriela. Sí. Muy bien. Bueno, Bueno, un poquito más y entonces, ya los dejamos ir porque, pero muy buena tu aporte, Gabriela, y te felicito porque esas son observaciones de enfermería,
¿sí? Y eso es vocación pura. No es que en el libro te va a decir, fíjate, controla y pregunta. No, son observaciones que te va dando y ya te genera tu autonomía como estudiante. Después será como colega. Una pregunta para todos en general. ¿Quieren preguntar algo? Aprovechen y nos Sí. preguntan, que lo tenemos la Estamos devolución teniendo inmediata. unos minutitos de regalo acá, por eso se nos Claro, fue sí, un poco sí. el tiempo. Por eso, si Aprovechemos quieren preguntar algo, en la oportunidad es inmediata porque es en el momento la respuesta. Igual el que se quiera retirar, se retira, no hay También, problema. sí, Eso sí, sigue grabado, también es ¿sí? un horario que Porque están con la estamos, familia. En sí, este sí, se contexto de respeta. pandemia, le agradezco que se conecten. Así es, El interés, van a ser profesionales y no un aflojen, compromiso. entreguen los trabajos, participen. Y la verdad que el que estudia enfermería o va a ser enfermero, somos gente que no nos rendimos. Por eso estudian enfermería. El contexto es adverso, es difícil, pero hay que aprovechar la oportunidad que tenemos la posibilidad de trabajar o estudiar en la universidad pública. Así que los felicito y sigamos conectados de las maneras que podamos, y los trabajos hay un plazo para entregarlos, lo pueden entregar, no sean problemas, pero tengan presente que los tienen que entregar. De parte de Tamara, de parte mía. En el transcurso de esta semana igual van a recibir también la devolución de los trabajos que fueron entregando, ¿sí? Algunos que entregaron fuera de fecha y eso lo estamos corrigiendo, ¿sí? Y los que entregaron en fecha también. Así que, bueno. Nosotros para queremos avisarles que la clase sea dinámica, que participen, escucharlos, que nos escuchen. Bueno. Y si nosotros también aprendemos todos los días, aprendemos algo, así que podemos compartir experiencias, conocimientos. Viene el tema de violencia de género, aborto, violencia hacia la mujer, género, el tema del aborto que está tan el proyecto del aborto, la eutanasia, suicidio asistido, todos esos temas los vamos a debatir. Va a haber un video, una película, después le van a tener 2 presentaciones de Wordmal, que es uno para que ustedes llenen, pero es una especie de juegos interactivos, lo tienen que llenar nada más, después lo vamos a compartir, para que ustedes puedan decir, pensar, ¿no? Ver el video de muerte, la ley de muerte digna, todo eso vamos a tratar para llevarnos unos conocimientos para cuando estemos en el frente a ese sujeto de atención, que es el paciente, ver qué podemos hacer y cómo podemos proceder. Un poquito, por mi Claudio, parte, la clase va a quedar grabada, el compañero que no se puede enganchar en la clase porque no tiene, porque no pudo, porque no pudo, el horario no le conviene, va a quedar grabada, la pueden ver y pueden preguntar. No sé, Tamara, si vos querés agregar algo. para relacionar y para ir cerrando con lo que es delito y con el caso, sí, podemos decir esto de que el delito es un comportamiento, ¿no? Ya sea por voluntad propia o por imprudencia, ¿sí? O sea, si hay una intención o por una imprudencia, que resulta lo contrario a lo establecido por la ley, ¿sí? Totalmente ilegal, implica la violación de las normas vigentes, lo cual produce que se merezca un castigo o una pena. ¿Sí? Esto es lo que hablaba el profesor Claudio. Los temas, me están pidiendo los temas son relacionados con los temas del parcial, entra las leyes de enfermería, las definiciones, parte de los trabajos, qué es dolo. Se puede preguntar relacionado con uno de estos 2 casos, qué es dolo, qué es autonomía profesional, matrícula, la diferencia entre auxiliar y profesional, todo lo que vimos, lo que se vio en clase y lo que tienen en el material se va a preguntar en el cuestionario. Cualquier cosa igual se los pasamos por foro a los temas. Claro.
también. Hablando de lo que era el delito, Claudia, Sí, sí. con el caso este. ¿Querés explicarlo vos? Sí, en realidad lo vimos en la clase anterior. Acá tenemos dos casos, ¿no? Dos casos reales y juicios a enfermeros ya en la actualidad, ¿no? El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia por el delito que se condenó a la imputada, la acusada, la enfermera, como autora responsable de ¿qué? De un delito culposo. ¿Por qué? Porque inyectó una medicación a una paciente contra las indicaciones médicas, ¿no? Bueno, acá ya hay una condena a esta colega. Y después la defensa planteó que una auxiliar de enfermería es la que equivocadamente equivoca la droga que era la dipirona. Dipirona, no se fijó si era alérgica, le inyecta el fármaco, pero ¿qué pasa? El tribunal, la auxiliar hace la medicación y el tribunal sostuvo que la profesional no se puede excusar de su responsabilidad de ese error del auxiliar, pues debe controlar la medicación y tiene la supervisión y potestad en relación al auxiliar. Y es una grosera violación al deber de cuidado de su actividad y fue condenada por homicidio culposo. ¿Qué es homicidio culposo? ¿Hubo intención? No. No hubo intención. ¿Pero qué pasó? Pero era plena responsabilidad de la enfermera profesional controlar las acciones que hace la auxiliar, porque la auxiliar no puede actuar por sí sola. Exacto. Exactamente. Entonces acá ya tiene un ejemplo. Culposo, doloso, qué responsabilidad, una era profesional, la otra era auxiliar. Todo lo que está dado en el cuestionario se puede combinar en preguntas. Así que tenemos caso, acá tenemos otro caso, que es el caso B, que es de azul. Se la condena a una pena también de homicidio culposo por haber, este caso es que ella actúa en relación de dependencia de un auxiliar de enfermería. No lo puede hacer porque ella es profesional, por la ley 12.245, la auxiliar de enfermería está subordinada a la profesional. Viola esa ley y se la condena a 1 año de prisión, que es penal, y una limitación de inhabilitación, que también es penal, por inhabilitación de título. Y aparte, responsable por homicidio, también culposo. Después, por otro lado, va a venir la sanción civil a esa trabajadora. Pero va aparte, va por la vía administrativa. Acá está aplicado la parte penal, inhabilitación y privación de la libertad por homicidio culposo. O sea, esto está clarito, y si usted lo lee, para saber la diferencia de doloso, culposo, que podemos tener condena los trabajadores de enfermería a partir de la sanción de la 24.004, que nos da autonomía profesional, y tenemos, a partir de la autonomía, por la praxis que hacemos nosotros, tenemos la responsabilidad profesional. Si yo le pregunto, ¿qué nos da a partir de la sanción de la 24.004? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué me van a responder? ¿Qué me responderían? Autonomía. ¿Qué nos da? No el título. Si ponen el título está mal. Autonomía. No da autonomía. Claro, ¿de acuerdo? No, porque a veces me ponen el título. No, el título no. ¿Ya? Tenemos autonomía. Después, esta parte se entendió, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí. Estos son casos reales. Son reales, ¿eh? Y uno lo ve no como... se tapa el nombre de la persona por una cuestión legal también. No se puede difundir una información de un caso jurídico,
pero sí podemos tapar los nombres y podemos poner las siglas del apellido y el nombre, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso es lo que nosotros vamos a transitar a lo largo del cuatrimestre. Así que, Bueno, son creo que mucho hasta más, acá. si quieren agregar algo. Si alguien quiere preguntar algo más. No, gracias. Acá me pregunta, Bueno, bien. Sí, Flavia. omitir un registro, me pregunta la colega, puede tener también una sanción, porque es una adulteración de un dato, y no es administrativo, ¿eh? No. Puede tener una sanción hasta de tipo penal, si altera la investigación o ese delito se transforma en delito cuando vos estás tratando de tapar algo. Supongamos, omití un tratamiento. A ver, le pasé penicilina y es una reacción alérgica. No anoté la penicilina. Si es una omisión de ese tipo, sí puede ser delito. Bueno, los vamos saludando. Cuídense, no sé vos, Tamara, y estamos a disposición. Sí, les recordamos nuevamente esto de la entrega de las actividades, los trabajos prácticos, porque es condición para rendir el parcial. Así que si saben de algún compañero o compañera que se le está costando completar o subir las actividades, deben ser solidarios, acompañarlos y, bueno, no duden en consultarnos a nosotros por mail o en el foro. Y, bueno, que cuenten con nosotros estamos para acompañarlos en este proceso. Nos lleva al primer parcial y bueno, Profe, nos vemos. ¿incluye el último trabajo práctico también? ¿El último que se habilitó hoy? Sí, ese ¿Sí? también. Sí, Bien, perfecto. incluye. Bueno, cualquier inconveniente, estamos conectados. ¿Sí? Muchas gracias por participar. Gracias por la atención, cuídense mucho y les mando un Gracias a saludo virtual. Gracias, profe. Cuídense. Gracias a ustedes por todo. Bueno, Chau, hasta chau. luego. Adiós. Hasta luego. ¿Está?